Bienvenidos a esta sesión en la que aprenderemos la sintaxis del SPSS para preparar nuestro conjunto de datos en tesis de tipo correlacional. Bien, como pueden ver, tengo abierto aquí una hoja del programa SPSS, su versión de prueba. Entonces, para poder crear nuestra propia sintaxis, vamos a ir aquí a la pestaña que dice Archivo. Vamos a poner Nuevo y aquí vamos a colocar Sintaxis. Entonces, la sintaxis es un conjunto de códigos que ya por defecto el SPSS tiene, el cual nos permite eh, trabajar directamente con los códigos que ya por defecto tiene, por así decirlo, incorporado el SPSS. Entonces, lo vamos a trabajar de la siguiente manera. En la sesión anterior habíamos trabajado nuestro archivo UTH. En este caso yo lo tengo guardado aquí en esta dirección. Ya, entonces aquí nos va a aparecer una hoja en blanco en donde nosotros vamos a colocar la serie de códigos que deseamos que el SPSS nos opere o nos trabaje. Entonces, para empezar, vamos a hacer lo siguiente. A ver, si queremos digitar o hacer algún comentario, por ejemplo, ¿no? Vamos a colocar importar base de datos de SPSS, tenemos que iniciar con un asterisco y terminar con un punto. ¿Ya? Entonces así el SPSS notará o entenderá que lo que hemos escrito aquí simplemente es un comentario y no es parte del código. Para poder llamar al SPSS tenemos que utilizar el comando get. Y a continuación debemos escribir file igual y entre comillas hay que colocar la dirección del archivo. En este caso, yo voy a ir aquí a esta parte de mis documentos donde tengo guardado y voy a colocar o voy a copiar esta dirección. O bien ahí ustedes que se ha colocado de color azul y lo voy a colocar aquí dentro de las comillas. Pero aquí falta colocar el anti-slash. Con al 92 tenemos el anti-slash. Y falta colocar el nombre de la base de datos. En este caso es UTH con mayúscula y la extensión es .sap. Para que el SPSS ejecute, no olvidar colocar un punto. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es seleccionar dicho código y lo vamos a ejecutar aquí con este símbolo o este icono que tiene forma de triángulo de color verde. Cuando hagamos esto, el SPSS entenderá que nosotros estamos llamando o cargando esta base de datos. Ahí está, lo ejecutamos. Vemos el visor y ya aquí nos apareció el conjunto de datos UTH que habíamos trabajado la sesión anterior. Entonces ahí tenemos en la vista de datos los valores y en vista de variables todas las variables que habíamos trabajado en la sesión anterior, ¿no? Como por ejemplo las dimensiones de la variable hábitos de estudio, los puntajes totales para hábitos de estudio y rendimiento académico, indicadores como IMR, IRA, el nivel de hábitos de estudio, el año de estudio y por ahí cuando hicimos algunos filtros. A continuación, vamos a seleccionar algunas variables. Ya vamos a seleccionar algunas variables. Vamos a seleccionar algunas variables porque, bueno, supongamos que nos interesa, digamos,
trabajar específicamente con algunas variables. Entonces, para mantener o seleccionar variables de interés, vamos a utilizar la función keep, ¿ya? Vamos a utilizar la función keep. Pero antes vamos a colocar el match files para indicarle que vamos a trabajar con el archivo y aquí le vamos a poner keep igual y vamos a indicarle cuáles son las variables que queremos que se conserve, ¿ya? Entonces aquí le damos un espacio, ahí está, match files, file, y aquí voy a indicar las variables que quiero que me mantenga. Por así decirlo, estamos quitando aquellas variables que ya no van a entrar en el análisis. Entonces, vamos a mantener, ya, porque el keep sirve para mantener. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo quiero mantener estas dos variables, que son las más importantes. Entonces digo keep, escribo hábitos de estudio y por defecto ya el SPSS me muestra cuáles, digamos, son las variables que he trabajado o una sintaxis que contenga lo que voy escribiendo. Aquí para indicar cuál es otra variable que quiero mantener, simplemente coloco un espacio. Y aquí coloco rendimiento y está académico. Para terminar, no olviden que todas las sintaxis en SPSS terminan con un punto. Entonces, al hacer esto, lo que va a ocurrir es que va a borrar el resto de variables y va a mantener estas dos variables. Y ahí está, ¿no? Entonces, digamos que cuando están preparando su base, quieren mostrar, ya sea al asesor o la persona que hará el análisis de sus datos, hay que, digamos, quedarnos solamente con las variables que son importantes. Estas serían estas dos, ¿ya? Entonces, keep sirve para mantener las variables. Ahora, también quizás yo desee mantener, quizás, por ejemplo, variables de forma consecutiva. Entonces, el SPSS nos da la opción, voy a cargar nuevamente la base original, ¿ya? Aquí no se guarda ningún cambio porque en este caso no hemos dado al botón guardar, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí en esta segunda parte? Voy a decirle que cargue el archivo, pero ahora le voy a decir, a ver, vamos a cargar el archivo, ¿ya? Está, me borra, por ahí me carga el archivo. Ya, supongamos que yo quiero que me mantenga desde la variable género hasta la variable rendimiento académico ítem 15. Entonces aquí podría colocar de la siguiente manera, género, a ver, la variable está en minúscula, género, y le doy espacio to, que es hasta, ¿no? Y le digo aquí rendimiento académico, y aquí selecciono ítem 15. Entonces, lo que va a realizar aquí es cargar la base de datos y hacer la selección de estas variables que le estoy indicando de forma secuencial, ¿ya? Ven aquí
que ya se quedó solamente hasta rendimiento académico, ítem número 15. Las variables que creamos de forma manual la vez anterior ya no aparecen. Vamos a guardar esta sintaxis por ahí como, a ver, vamos a ponerle sintaxis. Ya, ahí está, lo guardamos. Ya, ¿qué más podemos hacer? Ya vamos a cargar un archivo. Ah, ya, vamos a eliminar variables también. Supongamos que de esta base de datos yo no quiero algunas variables, ¿no? Por ejemplo, a ver, supongamos que solamente me quiero quedar con género, especialidad y los demás ítems. Entonces puedo colocar el comando drop y colocarle las variables, ¿ya? En este caso, a ver, si queremos trabajar sobre el mismo archivo, debemos copiar esto de aquí y aquí le damos drop. Por ejemplo, queremos eliminar desde especialidad hasta, en este caso, asistencia. Y no olvidemos colocar el punto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a eliminar las variables desde especialidad hasta asistencia. Entonces ya solamente tengo género y de ahí los demás ítems, ¿ya? Entonces para eso nos sirve el comando drop. Ya. También tenemos un comando bastante interesante que se llama, vamos a poner aquí, esto es para eliminar variables. Eliminar variables. Comando drop. También podemos guardar directamente desde sintaxis, guardar archivo de la siguiente forma. Para esto vamos a utilizar la función save all file. Ahí está. Y a continuación vamos a indicarle la dirección donde yo quiero que me guarde y el nombre del archivo. Aquí hay que poner igual, aquí dentro el nombre del archivo y luego decirle que realice una operación que en el SPC se conoce como compress. Entonces, voy a ponerle la misma dirección de los documentos, solo que aquí voy a cambiarle el nombre del archivo. Ya no será UTH, sino voy a colocarle, a ver, por ejemplo, le voy a colocar copia, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, no olvidemos que la sintaxis termina con punto y le doy aquí en el triangulito para que se ejecute. Entonces, vean aquí que en la carpeta donde he señalado, ya lo ha guardado como un archivo. En este caso, eh, aquí está el archivo copia.sa. Ya, luego también el SPSS nos puede mostrar un diccionario, por así decirlo, con información acerca de las variables que contenga la base de datos que hemos importado. Para ello simplemente colocamos la función display y le damos dictionary y le damos el punto, ¿no? Para que pueda ejecutar. Entonces, aquí esta opción nos va a mostrar las características de nuestra base de datos. Por ejemplo, ¿no? La variable, la posición, que es el número de variable, la etiqueta, el nivel de medición, el ancho de columna. Y por ahí, si tiene niveles, también los niveles están por aquí. En la parte de abajo están los niveles. Digamos, de alguna manera es como una ayuda para saber qué es lo que estamos trabajando a grandes rasgos. Entonces hay algunas funciones básicas que podemos aplicar en esta parte de la sintaxis del SPSS.
Ya, vamos a colocar por aquí cómo importar base de datos, pero ahora de un archivo Excel. ¿Ya? Voy a colocar por aquí cómo lo hacemos de nuestro archivo Excel. Importar datos de un archivo Excel. Ya, igual vamos a comenzar con la función get. Aquí vamos a colocar el nombre. Bueno, vamos a colocar get data. Luego le damos que el tipo igual XLSX. Y a continuación le damos la dirección. ¿Ya? En este caso, yo tengo aquí en la misma carpeta el archivo Excel UTH. Aquí tengo UTH, entonces simplemente voy a copiar esta parte y voy a cambiar y colocarle la extensión X, ay, perdón, el XLSX con minúscula. Ya. Luego, ¿qué otra información es importante? Recordar pues que la primera hoja se llama variables, la segunda datos. Entonces tengo que indicarle aquí en la sintaxis a qué hoja qué hoja quiero que me importe, ¿no? Entonces, por aquí le voy a dar sheet igual y aquí voy a colocarle el nombre, ¿no? ¿Cuál es el nombre de la hoja? Y para que esto, vamos a decirle que llame a la hoja datos. Y por último, bueno, dos más. ¿Cuál es el rango de celdas? Con cell range y le pongo pues full. Quiero que me llame todas. Y por último, si tiene títulos, ¿no? En este caso, read names. Si es que la primera fila es en este caso la primera. En este caso, como la tenemos, le damos así. Ahí está. Entonces ya le coloqué el punto. Entonces voy a importar desde el archivo Excel. Ven aquí, ya está cargando. Y aquí está. Ha cargado. Pueden ver allí que no tiene decimales, no hay etiquetas. ¿Ya? Por ahí las medidas incluso tampoco están realizadas. Entonces vamos a ver ahora cómo nosotros vamos a ir colocando las etiquetas y todo lo demás. Ya, a ver, aquí podemos seguir trabajando algunas funciones, por ejemplo, cómo renombrar variables. A ver, acá vamos a primero renombrar variables. Aquí lo podemos hacer como sintaxis o también lo podemos hacer manualmente. Ya en la sesión anteriores hemos visto de forma manual, ¿ya? Entonces simplemente tenemos la función rename, ahí está, y dentro de paréntesis debo colocar el nombre de la variable original. Por ejemplo, si yo quiero cambiar semestre, aquí debo darle un nuevo nombre. Por ejemplo, quiero que se llame ahora ciclo académico y no olvidarme colocar el punto, ¿no? En la parte final. Entonces le estoy diciendo
renómbrame la variable semestre por la variable ciclo académico. Vean, aquí está semestre y ahora que lo ejecuto ya ha cambiado, ¿no? Ahora se llama ciclo académico. Ya también puedo cambiarle las etiquetas de las variables de la siguiente forma. A ver, vamos a colocar etiquetas. Colocar etiquetas de variables. Ya, entonces para esto vamos a utilizar variable labels. Y aquí primero coloco la variable, género, y luego entre comillas simples, el nombre o la etiqueta de la variable, ¿no? En este caso, género del estudiante. Entonces, cuando nosotros hacíamos una tabla de frecuencia, bien lo que va a pasar, ¿eh? Si queremos hacer tabla de frecuencia, usamos frequency, frecuencia es variable y le damos el nombre de la variable, ¿no? A ver, vamos a ver un antes y un después, ¿eh? A ver, aquí vamos a ver originalmente cómo aparece la tabla de frecuencias. Ahí está. Y ahora voy a colocarle la etiqueta, ¿no? Y voy a nuevamente copiarlo para ejecutarlo aquí abajo. Y vean ustedes que ya se realizó el etiquetado para la variable. Ahí está. Entonces sí, podemos trabajar para el resto de variables. En este caso, tenemos. Ahora, ¿cómo hacemos con los formatos? Ya, entonces, aquí por ejemplo nos damos cuenta que nuestras variables no están con el formato debido. Ya no están con el formato debido. Entonces, a ver, vamos a darle formato por acá. Oh, perdón, mucho. Medida y formato sería, ¿no? Medida de variables. Ya, entonces, a ver. Ah, ya, acá, a ver, ya tenemos aquí, ¿no? Tenemos las medidas. A ver, vamos a ver si están correctas. Ya, bueno, ciclo académico, por ejemplo, es de tipo ordinal. Vamos a ver acá. Entonces, colocamos lo siguiente, variable level y variable level. Y en este caso, por ejemplo, las variables horas hasta asistencia deben ser numéricas. Entonces, vamos a colocar así, horas, tu asistencia. Y entre paréntesis, bueno, sabemos que en el SPSS cuando es numérica debemos darle scale. Entonces, vean allí, le voy a indicar al SPSS que estas variables son de tipo escala. Luego, la variable ciclo académico es de tipo ordinal. Entonces, vamos a darle aquí, variable level, y le damos ciclo académico, que es la variable que hemos cambiado, y le debemos dar ordinal. Luego tenemos las variables que son de tipo Likert, también debemos colocarlas como, en este caso, ordinal. Entonces, para ello vamos a comenzar desde hábitos de estudio, ítem 1, hasta rendimiento académico, ítem 15,
ítem 15 y debemos colocarle ordinal. A ver, vamos a ver si es que nos reconoce con la mayúscula. Ya está, ¿no? Si nos reconoce. Ahí está. Ahora, para darle el formato, vamos a colocarle el formato. Nos referimos cuántos decimales debemos tener, ¿no? Debe contener nuestro dato. Formato de cifras y decimales. Entonces, por ejemplo, vean aquí, vamos a hacer frecuencias variables, por ejemplo, para el promedio. Vamos a ver cómo aparecen las categorías. A ver. Ya, esto está bien, no aparece con decimales, no hay ningún problema. Pero, por ejemplo, a ver la edad, vamos a ver, creo que aparece con decimales. Ya no aparece con decimales, ya está correcto. A ver, veamos por acá. Ya, a ver. Parecer todas las variables están con un formato correcto. A ver, veamos lo siguiente. A ver. Aquí simplemente debemos colocar formats, luego colocar el nombre de la variable. Por ejemplo, vamos a colocar horas, asistencia, por ejemplo. Ya. La variable asistencia solo tiene un decimal. Vamos a colocarle a dos decimales. Y aquí vamos a colocar lo siguiente. Vamos a colocarle la letra F para indicarle cuántos dígitos, ¿ya? En este caso 2. Luego el punto y luego del punto la cantidad de decimales. Vamos a colocarle 2. Entonces quiero que asistencia tenga dos decimales. A ver, el número de dígitos es demasiado grande, nos dice. A ver, vamos a ver la vista de datos. Ya aquí nos estaría indicando que no, bueno, solamente nuestros datos tienen un decimal, ¿no? Entonces no es necesario. A ver, vamos a ponerle 0, a ver qué es lo que quiero que no tenga decimales y ya, ¿no? Vean cómo lo quita la parte decimal. Le regresamos a un decimal, pero cuando queremos que nos coloque dos decimales, ya nos muestra un error, ¿no? Y aparece que el SPSS por defecto ya no nos está mostrando. Ah, ok. Entonces acá este primer número nos indica allí, ¿no? Como podemos ver, hay que colocarle el tres campos, ¿ya? Para que en este caso nos pueda señalar o nos permita colocarle algún decimal adicional. Ya, luego también tenemos que darle los niveles. Los niveles. Vamos aquí a colocar niveles de etiquetas. Colocar etiquetas, ¿no? Colocar etiquetas a los niveles de los valores de variables. Y para ello vamos a utilizar la función, en este caso, value labels. Y está.
Ya, entonces recordemos que en este caso, por ejemplo, a ver, la variable género, a ver, 0 es masculino y el 1 es femenino. Y lo voy a ejecutar. Entonces aquí vean, vista de datos, aquí vista de variables, ya se creó las etiquetas. Si quiero, bueno, también puedo hacerlo, digamos, quiero hacer varias a la misma vez. Entonces tengo que colocar un slash delante de, por ejemplo, ¿no? Para especialidad, voy a colocar, ¿no? Uno es ingeniería, dos es salud, tres es administración, cuatro es en este caso ciencias humanas, cinco es informática. Entonces ya cuando hago más de dos, debo separarlos, ¿verdad? De esta forma. Trabaja, cero es no y uno es sí. Y le damos aquí un punto. Bueno, acá voy a copiar esto nuevamente, porque en familia también tiene el mismo valor, por así llamarlo. Entonces ya y va a ejecutar los niveles para estas tres variables. A ver, nos dice que hay una variable desconocida. A ver, trabaja, aquí escrito mal, es familia, y ahí está, ¿no? Vean, esta especialidad trabaja y si tiene familia. Y ahora también podemos hacer lo mismo para el resto de variables, que en este caso son de escala tipo Likert. Pero para eso podemos decirle directamente que haga lo siguiente: hábitos de estudio, ítem 1 hasta rendimiento académico, ítem 15. Recordemos que aquí uno es el nunca, el 2 es raramente, número 3 es a veces, el número 4 es casi siempre y el número 5 es siempre. Entonces, ya al hacer con el tú, ya de frente me hará los mismos niveles para todas las variables, ¿no? Como pueden ver allí. Muy bien, entonces hasta ahí hemos visto cómo colocar niveles. Ahora vamos a hacer lo que son la creación de variables.
Ya vamos a hacer la creación de variables. Entonces, para crear variables, vamos a colocar por acá. Sale control Z, se movió. Ya está. Vamos a colocar creación de variables. Creación de variables. Para crear las variables, bueno, si tenemos de tipo numérico, vamos a utilizar la función numeric. A ver, voy a crear la variable hábitos guión estudio y le doy punto. A ver, voy a definir que va a tener 2 dígitos como máximo y ningún decimal. ¿Ya? Y vean allí se ha creado una variable hábitos. En este caso está vacía porque todavía no se ha realizado ningún cálculo. Ahora, hábitos de estudio, vamos a decirle aquí, ¿no? Compute. Voy a decirle que hábitos de estudio es igual a la suma, ¿cierto? Sum, ahí está. Y en este caso es la suma de las variables hábitos de estudio desde el ítem 1 hasta hábitos de estudio y aquí ítem 20. Entonces ya aquí tengo computado, allá. Y todavía falta, para que se pueda ejecutar, hay que utilizar la función execute. La función execute, ¿ya? Entonces, a ver, tenemos aquí, a ver, con, a ver, ha finalizado de forma inesperada, dice. Ya, a ver, lo mejor aquí es por esto. A ver, vamos a colocarle con minúscula. A ver, está bien escrito. Vamos a verificar por aquí. Ah, ya. Aquí hay que colocarle un punto. Y ahora sí, ¿no? Ya ha hecho los cálculos. Aquí faltaba el punto. Ya por eso no hacía el cálculo. Muy bien, entonces aquí ya hemos hecho la creación de la variable hábitos de estudio. Ahora, ¿cómo puedo hacer la categorización? Por ejemplo, cuando yo hacía la categorización, tenía que hacerlo de acuerdo a la condición, ¿ya? Entonces, para eso vamos a utilizar la siguiente función. Vamos a colocar aquí categorización usando la función if. El if es un condicional que nos va a servir para categorizar. Ya, entonces vamos a crear la variable nivel de rendimiento académico. Ya, en este caso, igual voy a crear la función numeric y voy a colocarle así, ¿no? Nivel de rendimiento académico. Entonces voy a crear una función nivel rendimiento académico. Ya, entonces aquí voy a utilizar la función if para decirle ciertas condiciones. ¿Ya? Entonces aquí la variable es hábitos de estudio. Entonces el if es un condicional, ¿no? Si se cumple esta condición, va a realizar una tarea específica. En este caso, si es o igual a 15 y el y aquí es antes,
nuevamente hábitos de estudio menor o igual a 34, entonces vamos a decir que el nivel de rendimiento académico va a ser igual a 1. Le damos punto y le decimos que lo ejecute. Ya está. Entonces vean aquí que en todos aquellos valores que ha cumplido con eso, les está dando un valor de 1. Ya miren, por ejemplo ahí hasta 34, ¿no? Todos llevan la clasificación de 1. Ya voy a copiarlo por aquí porque la siguiente condición o el siguiente criterio era que entre 35 hasta 54 poseen o son el nivel número 2. Entonces voy a ejecutar nuevamente esta parte y ahí iré completando a los que pertenecen al nivel número 2. Y por último, aquí le damos eh, entre 55 y en este caso 75 pertenecen pues al nivel número 3. Y ya está. Entonces voy a ver, veamos, vamos a hacer una tabla de frecuencia, ¿no? Para esta variable, ¿no? Que es nivel rendimiento académico, le doy un punto. Bueno, en este caso, como pueden ver, falta todavía colocar los niveles. Ajá. A ver, aquí hay un error. Ah, ok. Aquí la variable que he creado es nivel rendimiento académico, pero aquí estoy haciendo con hábitos de estudio, ¿no? Aquí hábitos de estudio no debería ser, sino debería ser nivel de hábitos de estudio, ¿no? Entonces aquí viendo a ver, vamos a ver la tarea número 1, que es el anterior. A ver, aquí está. Este de acá es que corregirlo, ¿no? Entonces vamos a borrar la variable porque allí hay puntajes incorrectos. Ya, disculpen, ya estamos borrado. La variable se va a llamar nivel de hábitos de estudio y aquí los puntos de corte, por así llamarlo, son distintos, ¿no? A ver, aquí es entre 20, primero es entre 20 a 46, segundo es de 47 a 73 y luego es de 74 hasta 100. ¿Ya? Ese es el nivel de hábito de estudio. Entonces voy a ejecutarlo y ya ahí automáticamente, aquí he creado, aquí debe ser nivel hábitos de estudio. Ya, esta es. Sino que ya con el if también se puede crear directamente las variables. ¿Ya? Ahí está. Entonces vamos a crearlo y ya está. Vamos a hacer la frecuencia. Aquí es nivel hábitos de estudio. Y ahora sí, ¿no? Aparecen los tres niveles. Lo que faltaría es etiquetar. Entonces, en este caso hay que colocar value levels
y aquí la variable, ¿no? En este caso nivel, eh, y aquí colocarle a uno, que es el nivel bajo, 2 el nivel medio, y 3 y colocarle espacio, el nivel alto. Le damos el punto y ya hemos definido los niveles de esta variable. Voy a correr nuevamente la tabla y ya está. Muy bien, entonces hasta aquí hemos visto algunos comandos básicos de la sintaxis del SPSS. ¿Ya? En la siguiente sesión vamos a ver cómo utilizar el select en la sintaxis del SPSS. Muchas gracias por su atención.